Time is quickly running out for the US to avoid a government shutdown. The US government will run out of money to fund itself by the end of Saturday unless Congress can agree a last-minute deal. If the story sounds familiar, well, that's because it is. It would be the 22nd time in the past 50 years that US government services have had to be shut down because of a budget deadlock in Congress. ¿Alguna vez has tenido la impresión de estar ante algo gigantesco sucediendo justo delante de ti, mientras todos a tu alrededor parecen ignorarlo, como si el panorama político se hubiera sumido en una especie de ceguera colectiva, mientras la propia democracia clama en silencio por ayuda? Pues bien, hoy esa ceguera ha comenzado a desvanecerse. El Congreso de los Estados Unidos de América, presionado por una serie de transgresiones, omisiones y ataques a la Constitución, finalmente ha entrado en ebullición. Se acabaron las máscaras. Ya no hay forma de justificarlo. El enfrentamiento entre Donald Trump y los pilares institucionales del país ha dejado de ser solo una tensión silenciosa para convertirse en una guerra declarada, y la palabra que hasta entonces se evitaba, que se susurraba con cautela, ahora resuena abiertamente por los pasillos del Capitolio y aparece en los titulares internacionales: destitución. Sí, el Congreso ha puesto directamente en su punto de mira la presidencia de Trump, y todo indica que el enfrentamiento que se avecina será devastador. El detonante de este giro fue una serie de decisiones tomadas por Trump que, en conjunto, rompieron la confianza incluso entre sus aliados más antiguos. Un presidente que desafía las órdenes judiciales, que menosprecia el poder del Congreso, que ordena acciones militares sin ninguna consulta previa, que paraliza la nación con la interrupción más larga de los servicios públicos jamás registrada, al tiempo que insiste en negociar con amenazas e imposiciones. Para muchos, esto ha dejado de ser un juego político. Se ha convertido en una agresión frontal al corazón de la República. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, surgen voces republicanas que rompen con Trump. No en secreto, no entre bastidores, sino bajo los focos, en comunicados oficiales, en declaraciones públicas. El nombre de esto es fractura. Y cuando ocurre dentro de la propia base, las consecuencias son impredecibles. Por eso, hay que ver este vídeo hasta el final. Lo que está en juego aquí no es solo la permanencia de un jefe de Estado. Es el equilibrio institucional, la vigencia de las leyes y, sobre todo, el futuro de millones de personas que ya no pueden convivir con tanta inestabilidad. Si sientes que esta crisis política te ha dejado sin aliento, si has seguido con angustia cada nueva denuncia, cada nueva afrenta institucional, y te ves paralizado ante todo esto, entonces este vídeo es para ti, porque a partir de ahora vamos a entrar en los bastidores de esta rebelión parlamentaria, examinar los fundamentos legales de la nueva propuesta de destitución, comprender los cálculos partidistas y anticipar las consecuencias reales que esta ruptura puede traer a la nación. Pero antes de continuar, respóndeme con sinceridad. ¿También sientes que todo esto ha sobrepasado todos los límites? ¿Que lo que antes parecía inconcebible, hoy se ha convertido en rutina? Si su respuesta es sí, escriba en los comentarios: esto no es normal, me niego a aceptarlo. Su manifestación puede ser la fuerza que alguien necesita para no callarse. Y si aún no está suscrito al canal, este es el momento. Aquí no vendemos promesas ni protegemos a los políticos. Aquí buscamos lo que realmente importa: el contexto, los hechos, la justicia. Si quieres entender lo que realmente está pasando en este país, suscríbete ahora. Tu presencia es más relevante de lo que imaginas. Ahora sigamos. Los últimos acontecimientos en Washington han elevado la tensión a niveles sin precedentes. Las protestas tomaron las avenidas, los senadores conservadores se posicionaron públicamente, e incluso nombres tradicionalmente moderados decidieron romper el silencio.
Pat Toomey, por ejemplo, figura marcada por su lealtad partidaria y su apoyo duradero a Trump, concedió una contundente entrevista en la que declaró que el presidente debería dejar el cargo inmediatamente. Viniendo de un republicano tradicional, esto no es un detalle, es una clara señal de que la estructura de protección política se está desmoronando. Pero, ¿qué llevó al Congreso a este punto de inflexión? Fueron semanas, tal vez incluso meses, de acumulación de tensión. El desprecio por las decisiones del Poder Judicial. La insistencia en mantener paralizada la maquinaria pública por orgullo. Las órdenes militares emitidas sin respaldo legal. Todo ello alimentó una revuelta interna. Y cuando salieron a la luz nuevos episodios de abuso de autoridad, fue como si se hubiera traspasado el último límite institucional. La propuesta número 353, que estaba archivada desde el mes de abril, volvió a ser el centro de atención con renovada fuerza. En ella figuran 7 acusaciones formales contra el presidente. Cada una de ellas está respaldada por fundamentos legales, documentos y testimonios. No se trata de suposiciones. Es una construcción jurídica sólida, con una base sólida, que ahora cuenta con respaldo político. La primera acusación se refiere a la interferencia en la justicia. La segunda, al incumplimiento del debido proceso. La tercera, al uso indebido de poderes de emergencia y comerciales. Las demás abordan cuestiones financieras, conflictos de intereses y el incumplimiento sistemático de la Constitución. Ninguno de estos puntos está ahí por casualidad. Juntos forman un panorama sombrío de una presidencia marcada por el autoritarismo, los enfrentamientos y el desprecio por el pacto democrático. Y lo más preocupante es que, ante todo esto, Trump se mantiene inflexible. Sus discursos siguen siendo igual de agresivos. Insiste en que todo es una trampa, que es objeto de persecución, que las protestas están manipuladas, que los llamamientos a su salida son intentos de silenciarlo. Para parte de su base más fiel, este discurso sigue funcionando. La imagen del hombre perseguido por el sistema sigue generando adhesión. Pero fuera de ese núcleo duro, el desgaste es visible. En las calles crece el descontento. En el Poder Judicial se multiplican los procesos. Y en el Congreso, el clima es otro. Ya no hay espacio para las dudas. Ahora, la consigna es clara. Trump debe dejar el cargo, ya sea por decisión propia, por fuerza constitucional o por la 25ª enmienda. Pero la pregunta que se plantea es, ¿sigue teniendo el sistema político estadounidense la fuerza suficiente para destituir a un presidente que se niega a obedecer los límites? Y si la tiene, ¿será capaz de hacerlo antes de que el daño sea irreversible? En los próximos minutos, buscaremos esa respuesta en profundidad y comprenderás por qué esta crisis puede convertirse en un hito definitivo para toda una generación. Lo que más impresiona en este momento no es solo la cantidad de parlamentarios que exigen la salida de Donald Trump, sino la intensidad con la que se están haciendo estas demandas. Ya no hay espacio para discursos mesurados. Ya no hay ensayos diplomáticos. Las declaraciones son objetivas, cargadas de indignación y sentido de urgencia. Estamos presenciando un levantamiento institucional, una ruptura formal con la lógica del silencio político que dominaba los pasillos del poder, ahora transformados en escenarios de resistencia abierta. El sentimiento que antes se susurraba entre bastidores ha cobrado cuerpo, voz y forma. Mantener a Trump en la presidencia se ha convertido en un riesgo inaceptable para la continuidad del sistema democrático. La reintroducción de la resolución número 353 en el epicentro de los debates no solo reaviva la esperanza de quienes claman por la destitución, sino que también amplifica el temor de que el proceso arrastre a los Estados Unidos de América a una crisis aún más profunda.
Y ese temor no es fruto de la exageración. El pasado reciente muestra cómo los intentos de destitución presidencial en entornos polarizados tienden a salirse de control. La diferencia ahora está en el contexto social en ebullición. Las calles están inflamadas. En varias metrópolis del país, las protestas se vuelven más grandes y constantes. Miles de personas salen de sus casas empuñando carteles, pancartas y gritos que mezclan ira y esperanza, exigiendo cambios urgentes. El gobierno lleva varias semanas paralizado. Los salarios siguen retenidos. Los servicios esenciales funcionan de forma precaria. Y ante todo esto, el presidente mantiene su postura de intocable. No solo ignora los gritos de las multitudes, sino que también se enfrenta abiertamente a los propios instrumentos que sostienen el sistema constitucional. Quizás por eso, por primera vez en mucho tiempo, el miedo ha cambiado de bando. El miedo que antes impedía a los congresistas enfrentarse a Trump es ahora el miedo a las consecuencias de seguir permitiendo sus abusos. Porque mantener en el poder a alguien que desprecia la legislación, desafía a los tribunales y manipula la percepción pública puede salir mucho más caro que optar por la ruptura. Esa es la valoración que ocupa la mente de decenas de legisladores en este preciso momento, y el número de votos necesarios para iniciar el proceso formal de destitución se acerca rápidamente. Pero nada de esto ocurre sin oposición. La base trumpista sigue activa, ruidosa y estratégicamente organizada. Los grupos alineados con el presidente continúan deslegitimando a sus adversarios, atacando a los medios de comunicación, distorsionando los acontecimientos y sosteniendo la idea de que todo no es más que una conspiración para derrocar a un hombre que se enfrentaría a las élites. Sin embargo, esta narrativa comienza a desgastarse a medida que se acumulan los hechos. Las pruebas reunidas en los artículos de la Resolución 353 son amplias y precisas. Documentos oficiales, actas de reuniones, registros de comunicaciones internas y decisiones judiciales ignoradas componen un conjunto de pruebas sólidas e incuestionables. Incluso medios de comunicación históricamente neutrales, que evitaban cualquier implicación directa, publican ahora editoriales exigiendo una acción inmediata. Gobernadores de diferentes estados y partidos han roto el silencio para alertar sobre el colapso institucional en curso. Generales de la Reserva, exministros, juristas consagrados y antiguos aliados han comenzado a manifestarse públicamente sobre lo que consideran una amenaza concreta y presente al orden constitucional. El país se encuentra en medio de una tormenta multifacética: colapso político, tensión judicial, convulsión social y deterioro económico, convergiendo simultáneamente. Y en el centro de este torbellino, un jefe de Estado que se niega a dar marcha atrás, que se presenta como víctima y que alimenta las divisiones con gestos y palabras que inflaman a una nación ya profundamente dividida. Dentro del Congreso, el clima es de presión constante. Las sesiones extraordinarias, las intensas articulaciones y los bastidores en alerta revelan que la decisión de seguir adelante o no con el juicio político ha traspasado la esfera legal. Ahora se trata de una decisión con peso histórico, porque aunque puede reafirmar la fuerza del sistema de frenos y contrapesos, también puede encender aún más los ánimos de los militantes trumpistas y profundizar las fracturas culturales que desde hace años corroen el tejido social estadounidense. Por esa razón, incluso entre los defensores más enfáticos de la destitución, hay prudencia. El temor no se limita a la votación. La inquietud se cierne sobre lo que vendrá después, sobre lo que sucederá cuando el propio Estado decida enfrentarse a un presidente en ejercicio, y sobre el vacío político y simbólico que puede surgir a partir de una ruptura tan profunda.
Esa es la encrucijada en la que se encuentra el país en este momento. Por un lado, la imperiosa necesidad de proteger los principios democráticos. Por otro, el miedo a sumergirse definitivamente en un ciclo de inestabilidad irreversible. En este delgado hilo, hecho de tensión y urgencia, se está tejiendo el destino de toda una nación. Los próximos movimientos del Congreso no solo decidirán el futuro inmediato de Trump, sino también los límites éticos y legales que un presidente puede transgredir sin sufrir consecuencias. Con cada declaración pública, con cada nueva revelación documental, el peso de la historia se inclina en una dirección, y nadie sabe con certeza dónde va a terminar todo esto. Pero una cosa ha quedado clara: callarse ya no es una opción, y el coraje, en este punto, ha dejado de ser una virtud para convertirse en una exigencia moral de todos aquellos que aún creen que la autoridad debe existir para servir al pueblo y nunca para controlarlo. Cuando un gobierno alcanza este nivel de tensión, el verdadero peligro no reside solo en los acontecimientos ya consumados, sino en lo que aún puede salir a la luz. El tejido institucional está siendo llevado al límite. Los congresistas pasan noches en vela, presionados por un país fracturado, donde por un lado hay una militancia radicalizada y por otro, una mayoría agotada. Y en medio de esta tormenta, el presidente de los Estados Unidos de América continúa con su interminable campaña, desafiando la Constitución como si fuera solo otro obstáculo político que hay que superar. Pero el mayor drama no está en las disputas entre poderes, está en la vida real. Está en los hogares donde no se pueden pagar las facturas, porque el gobierno sigue paralizado. Está en los hospitales sin fondos, en los puestos fronterizos abandonados, en las colas que crecen mientras los servicios esenciales siguen sin funcionar. Esta crisis ha dejado de ser abstracta, se siente en el cuerpo, en la rutina, en la dignidad de millones de estadounidenses que ni siquiera pueden comprender cómo se ha llegado a esta situación. Y tal vez esa sea la herida más profunda. Mientras en los despachos se debaten tecnicismos sobre la legalidad constitucional, mientras los analistas calculan qué partido se beneficiaría de la caída o la permanencia debilitada de Trump, la población sigue atrapada en un impasse que se prolonga sin solución. Y no son solo los ciudadanos estadounidenses los que siguen todo esto. El mundo entero observa con creciente atención. Las principales democracias occidentales siguen el desarrollo de esta crisis como si se miraran en un espejo. Porque lo que ocurre en Estados Unidos no se queda dentro de sus fronteras. La estabilidad o el desorden institucional en el país repercute en los mercados, los tratados diplomáticos, las alianzas históricas e incluso el equilibrio global de poder. Los aliados tradicionales esperan con cautela. Los rivales estratégicos se aprovechan de la inestabilidad y, mientras tanto, la sensación de colapso se infiltra entre bastidores en Washington. Las encuestas revelan una caída vertiginosa de la confianza pública en las instituciones. Los movimientos radicales ganan fuerza entre segmentos sociales que, hasta hace poco, defendían la moderación. La retórica del extremismo se convierte en el lenguaje dominante, y no es un fenómeno de una sola ideología. Cuando un sistema falla continuamente, la gente deja de creer en él. Y cuando eso ocurre, ni siquiera la Constitución resiste. Por eso este momento histórico es tan delicado. No solo estamos presenciando un enfrentamiento entre partidos, nos enfrentamos a la erosión de la propia idea de democracia funcional. En esta etapa, la destitución o la permanencia de Trump se vuelve casi secundaria. El daño ya está hecho, la ruptura ya está en marcha. La pregunta que queda es, ¿esta ruptura se agravará hasta el punto de ser irreversible?
¿O aún es posible contener la hemorragia y restaurar algún sentido de orden? La respuesta dependerá de todas las decisiones que se tomen a partir de ahora. El Congreso tendrá que elegir entre la audacia y el conformismo, entre servir a la nación o proteger sus propios intereses, entre defender la legalidad o ceder a las presiones a corto plazo. Al mismo tiempo, la población también tendrá que tomar su decisión: permanecer como espectadora de una tragedia anunciada, u ocupar su lugar de expresión, su posición en la historia, su papel de resistencia, porque esta crisis no terminará solo con votos en el Pleno o con titulares sensacionalistas. Se enfrentará, o no, con la fuerza colectiva de aquellos que aún se niegan a aceptar que lo absurdo se ha convertido en rutina. Y si has llegado hasta este punto del vídeo, si has seguido cada fragmento de esta narración, es porque también sientes que algo dentro de ti ya no soporta seguir fingiendo que todo está bajo control, porque no lo está, y tú lo sabes. Por eso mismo, tu presencia aquí marca la diferencia. Cuando comentas, compartes, te suscribes, estás rompiendo el ciclo del silencio. Estás fortaleciendo un espacio que cree en la información honesta, en el periodismo comprometido, en la denuncia de los abusos. Estás ayudando a construir un escudo contra la manipulación, la banalización del autoritarismo y la cultura de la apatía. Así que sigue con nosotros. Esta historia está lejos de terminar. En las próximas horas, cada movimiento, cada documento divulgado, cada votación en el Congreso puede cambiar drásticamente el rumbo de esta crisis. Y nosotros seguiremos aquí, acompañando todo con responsabilidad, claridad y valentía. Porque todavía es posible hacer periodismo sin miedo. Todavía es posible enfrentarse al poder sin arrodillarse ante él. La guerra entre el poder legislativo y la presidencia está en pleno apogeo. El proceso de destitución está en marcha y el futuro político de los Estados Unidos de América puede sellarse en cualquier momento. Si todavía cree en la importancia de la democracia, este no es el momento de alejarse. Las batallas que definen a una generación siempre ocurren cuando todo parece perdido. Y es precisamente en ese momento cuando los valientes se rebelan.